Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot, runas, hogan, vidas pasadas. Hago muchísimas cosas, entonces escríbanme a mi página, ahí les doy los precios para que agenden su cita. Ya saben que subo videos domingos, jueves y miércoles. Gracias por compartir los videos, por las muestras de cariño, por las cosas que me escriben. Ténganme paciencia, no se desesperen. Gracias a todos los que han visto los videos de predicciones y me escriben y me dicen: Angie, gracias por prevenirnos. Ven que ahora con lo que pasó en México les estuve diciendo, con lo que está pasando en República Dominicana, llevo semanas diciéndoles tengan cuidado. Ahorita entramos en un momento muy complicado porque tenemos el último portal abierto, el portal energético abierto, que es súper fuerte y súper intenso. Entonces ahorita vienen todavía muchos desastres naturales y muchas cosas de aquí a que termine el año. Entonces tenemos que elevar la vibración, mandar luz, amor a todo el planeta, porque seguimos en un año de cambio. Entonces veamos a ver cómo va a estar la energía para los signos. Aries. Aries, se ve que tienes ahorita los sentimientos y las emociones encontradas y estás también como a flor de piel en todo. Necesitas tener claridad de qué es lo que tú quieres, pero sobre todo de qué es lo que tú sientes. Abre tu corazón, échate un clavado hacia lo más profundo, ahora sí que dentro de ti, y ve qué está pasando, qué te está gustando, no nada más de los demás, qué te está gustando de ti, qué no te está gustando, que a lo mejor te está anclando y por eso no puedes tomar una decisión para tú poderte mover y poder avanzar. Tienes ahorita todo para que las cosas empiecen a fluir, pero esas cadenas y esas ataduras que tú mismo te has puesto es lo que te impide moverte, sobre todo en temas emocionales. Tienes que sanar también toda la culpa que tienes ahí del pasado y tienes que trabajar mucho también como para destruir todo lo que ya no sirve. No te aferres a cosas que ya no sirven y cosas del pasado, porque es como si trajeras un bulto de cosas que ya no sirven. Vienen proyectos nuevos para ti, vienen oportunidades. Estas semanas pueden ser importantes, pueden ser intensas, porque viene cierre de ciclo y muchos cambios. Hay un dinero que vas a recibir muy pronto y ten cuidado con todo lo que tenga que ver con el cuello, garganta, digestión, tiroides, todo lo que esté en esta área, y también con problemas de respiración. Entonces, si tienes asma o problemas de asma también, trabaja con la energía de la serpiente, te va a ayudar también como a transformar toda esa energía, pero también para que veas qué personas están a tu alrededor que nada más a lo mejor están ahí inventando chismes o haciendo ahí como levantando calumnias y ese tipo de cosas. Entonces pon mucha atención en ese aspecto. Trabaja mucho con la energía del color café, que es el color de la tierra, para que tú también puedas ser fértil para lograr las cosas que tú quieras y que las cosas que tú quieras realmente empiecen a crecer, que no se queden nada más como esos proyectos que los tienes en la cabeza y no los aterrizas. Entonces trabaja mucho con ese color y trabájalo con la energía del domingo, con la energía del sol, que te va a ayudar mucho también a que puedas tener mucho más dinero, más éxito y lograr las cosas que tú quieres. Y los números son 9, 26 y 38. Tauro, ya es momento ahorita de que también liberes todas las ataduras, trabajes con cosas del pasado, sanes tu relación con la familia. Hay cosas que traes ahí pendiente con tu mamá y te sale aquí como la pérdida de un bebé o algo que está relacionado con el nacimiento. Puede ser de un bebé o puede estar relacionado también con los inicios. Algo que está ahí bloqueado, que a lo mejor en algún momento abortaste la misión para poder tener ese proyecto o lograr las cosas que tú quieres. Tienes que trabajar mucho también con la parte de la fertilidad, porque te va a ayudar para que seas fértil para tus proyectos y que las cosas empiecen a dar como tú quieres. Tienes también que soltar una relación que es algo también que te ha impedido avanzar, y tienes mucho que sanar de tu niño interior, cosas que están ahí del pasado que te hacen sentir culpable, te hacen sentir como muy cargado. Yo te recomendaría que te hicieras una limpia, porque te veo que estás súper cargado y súper bloqueado. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con las piernas, las rodillas, la cadera, porque la energía está muy estancada ahí. Trabaja con la energía del color amarillo, que es la energía del éxito, de la energía del sol, para que puedas brillar, para que puedas lograr las cosas que tú quieres. Trabájalo en domingo también, pero también trabájalo con la energía con Mercurio, en miércoles, para todo lo que tiene que ver con comunicación, publicidad, trabajo, todo lo que tenga que ver también comunicar, para que tú puedas expresar las cosas que realmente son importantes para ti. Y hay un proyecto en el que puedes empezar ahora sí que a construir, empezar a hacer todo para que ese proyecto sea súper exitoso y que se pueda dar a final de año o principios del próximo año. Cuida el dinero también, porque puede ser que a lo mejor no fluya como tú quieres,
pero empieza a confiar en ti y las cosas se van a empezar a mover mucho más rápido. Y trabaja con la energía del halcón para que tú también entiendas cómo hacia dónde debes de, ahora sí que de ver tus objetivos, empieces como a trazarte objetivos a largo plazo, pero también que tú veas qué es lo que vas a hacer con esos objetivos, que tú digas, ok, a largo plazo voy a hacer tal cosa, pero este es el camino en el que yo voy a estar en ese momento o el camino que voy a recorrer para poder lograr las cosas que tú quieres. Sí es importante tener objetivos a largo plazo, pero también algo que no nada más sea como que diga, ok, yo en 2 años voy a tener tanto dinero, ok, pero a lo mejor pónganse esos plazos también en plazos cortos, ¿ok? En 2 años yo voy a tener tanto dinero, voy a estar en tal lado, pero en este momento para dar el primer brinco voy a ir primero aquí. Y entonces en 1 mes yo voy a estar en este lugar y en otro mes en otro lugar o en 6 meses. Pónganse metas cortas y después ya como ese brinco hacia otro lado, porque eso les va a ayudar a que también se mueva la energía mucho más rápido. Y los números son 5, 3 y 1. Géminis, deja de estar cambiando tanto en este momento, sino ten claridad también en lo que tú quieres. Yo veo que ahorita como que tu vida está toda revuelta, no tienes claridad de las cosas que tú quieres y las cosas no se están dando de forma, pues ahora sí que de la forma adecuada para que las cosas se empiecen a resolver. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con las articulaciones y con los huesos y ten cuidado también con infección en las vías urinarias. Vienen ahorita cambios, vienen proyectos nuevos para ti, viene ahorita un gran cambio que va a ser muy importante y es un cambio, ahora sí que es un cambio súper drástico, entonces no te resistas, deja que las cosas fluyan y aprende tú a soltar y aprende a ser agradecido para que puedas recibir lo que el universo tiene para ti. Te sale un viaje muy pronto en donde está relacionado algo con agua y es alguien a quien tú vas a, bueno, hay alguien a quien tú vas a ver o te vas a reencontrar muy pronto y te sale el 5 en menos de 5 días o 5 semanas, es algo muy pronto. Y trabaja mucho con la energía del color naranja para que también abras tu círculo social, para que estés mucho más alegre, más contento. Trabájalo con la energía de Mercurio también en miércoles, todo lo que tiene que ver con comunicación. Y trabaja mucho también con la energía del color morado para transmutar todo aquello que ya no necesitas y se pueda liberar toda esa carga energética. Trabaja con la energía del perro, te va a ayudar también pues a ver qué personas tienes leales en tu vida o acercarte a personas que realmente te puedan demostrar lealtad en todos los sentidos. Trata de no hablar de más o no contar tus planes y tus proyectos porque puede ser que la energía de otras personas te estanque todo lo que tú quieras. Y ten cuidado también con todo lo que tiene que ver con proyectos a lo mejor como en el extranjero, proyectos en otro lado, porque puede ser que a lo mejor inviertas mucho tiempo o energía en algo que puede ser bueno, pero que se puede retrasar mucho o no se puede dar en los tiempos que tú quieres. Entonces pon mucha atención. Y los números son 8, 27 y 36. Cáncer, es momento de empezar a crear todas las cosas que tú quieres, trata de expresar todo lo que tú deseas, cierra ciclos, trabaja mucho también con tu autoestima, trabaja con todo lo que te haga a ti sentirte fuerte. No necesitas la aprobación de los demás para poder lograr las cosas que tú quieres, pero sí necesitas tener esa fuerza, esa confianza, para que tú realmente creas que lo que tú estás haciendo es algo bueno para ti. Como que ahorita deja a los demás un poquito al lado y empieza a ponerte como prioridad, construye los castillos en base a ti y eso te va a ayudar muchísimo en todo momento. Trata de no estar a lo mejor como en el medio, como en esa parte de la indecisión, porque a los demás o no quieren hacer tus proyectos o no les gusta lo que tú estás haciendo, sino realmente ten claridad, pero cosas para ti es muy importante. Hay temas que traes ahí pendientes con tu papá que tú tienes que sanar. Hay algo también que está ahí, como va, no sé, será algo como en el estómago, el intestino, el colon, entonces pon mucha atención. Trabaja mucho con la energía del color negro, porque es la energía de la noche, pero también es la parte de ser, pues un poquito como más, que tengas como más introspección, que puedas irte como hacia lo más profundo de ti, como esa parte de la sombra, piensa como en esa parte de la oscuridad, todo aquello que de repente nosotros no queremos ver de nosotros mismos, que tenemos que empezar a trabajar. Entonces saca esa luz que tú tienes para que puedas iluminar tu camino y para que puedas ver realmente qué es lo que te está afectando, por qué no estás logrando las cosas que tú quieres y por qué estás a lo mejor como en esa oscuridad que no te deja brillar. Trabaja mucho con la energía del color blanco, trabaja el lunes también con la energía de la luna, para que aparte de que vayas como hacia lo más profundo de ti, en la parte emocional, también puedas brillar en esa oscuridad. Y ten cuidado también con problemas de articulaciones y con problemas de ganglios.
Y ten también como mucho cuidado igual con pérdida de dinero, porque puede haber ahí como a lo mejor como que un robo, que a lo mejor de repente prestes un dinero y no te lo dan, algo que tenga que ver con pérdida de dinero, entonces pon mucha atención. Trabaja con la energía de los gatos, que te va a ayudar también a transmutar toda esa energía para que tú también te puedas sentir mucho mejor y sobre todo que seas un poco más audaz para lograr las cosas que tú quieres. También seas un poquito como más intuitivo. Y los números son 26, 9 y 49. Leo. Leo, estás pasando ahorita por momento de cambios, incertidumbre, indecisión. Necesitas empezar a lograr cosas diferentes. Necesitas empezar a poner ahora sí que tu vida en orden y todos tus planes y tus proyectos en orden. Sana todo lo que está ahí del pasado. Recuerda que todos los dolores, malestares siempre tienen que ver con un bloqueo emocional. Y yo veo que estás completamente bloqueado por muchas cosas que traes ahí del pasado. Hay una tristeza que traes ahí también muy vieja que se está como expandiendo. Piensa que esa tristeza es el elemento agua y te estás llenando de esa agua que está contaminada y no te deja que puedas obtener las cosas que realmente son importantes para ti. Hay dos personas que van a llegar a tu vida ahora sí que muy importantes. Una de ellas va relacionada con temas de amor y otra va relacionado con temas de familia, que también vendría siendo de amor, pero en otra, ahora sí que de otra forma. Sana también tu relación con el pasado, perdónate y aprende a perdonar, porque eso te va a ayudar también a que se abran los caminos y tengas muchas oportunidades para poder lograr las cosas que tú quieres. Te sale un viaje cortito muy pronto, en menos de 7 días o de 7 semanas. Y te marca también que tengas mucho cuidado con una caída, con todo lo que tenga que ver con la ciática, cadera, las pompas, como toda esa área. Se ve que la energía también la tienes muy bloqueada ahí. Trabaja con la energía del color naranja, el color del sol, trabájalo en domingo, porque te va a ayudar también a sentir esa felicidad, esa alegría, a abrirte a nuevas personas y a tener mejores relaciones ahora sí que de todo. Y trabaja mucho también con la energía del delfín para que tú puedas ser mucho más inteligente para poder lograr las cosas que tú quieres en todo momento, pero también para que tú aprendas a percibir la inteligencia de las demás personas, qué personas realmente están aportando algo bueno a tu vida o qué personas nada más te vienen a chupar la energía y no vienen a aportar nada importante. Y los números son 17, 26 y 43. Virgo. Necesitas hacerte una limpia, estás muy cargado, estás muy bloqueado. Veo que hay ahí como algunos temas de salud que se han estado, pues ahora sí que juntando. Hay muchas cosas también que traes ahí del pasado, no estás cerrando ciclos, no te estás atreviendo a cosas nuevas. Te está costando trabajo inventarte, reinventarte, como hacer cosas nuevas en tu vida. Estás como muy en la parte del pasado, como si fueras una persona vieja. Y vieja no me refiero como una persona de edad, me refiero como a esas creencias, esas limitaciones, a esa forma de actuar en algún momento o que en algún momento lo hiciste y que te está costando trabajo renovarte. Es muy importante que lo hagas porque eso te va a dar apertura para que puedas lograr muchas de las cosas que tú quieres. Vienen grandes cambios, vienen buenas oportunidades para ti. Entonces no te detengas, no desistas, sigue tras las cosas que tú quieras y trata sobre todo de lograr las cosas que son importantes para ti. Trata también de unirte a tu familia o de unir a tu familia, porque eso también te va a ayudar mucho. Y sana también con la parte, todo lo que tenga que ver con la parte de la abuela o la parte de abuela, abuelos, todo lo que tenga que ver, ahora sí que con esa parte, ya sea de la parte de la mamá o de la parte del papá, si no los conociste o si se murieron o si no has tenido buena relación, trata tú de sanar eso en tu corazón, porque eso te va a ayudar muchísimo en temas familiares, pero sobre todo también como en el arraigo de tus raíces, para que tú también empieces a confiar en ti y te lleguen como esos dones, ¿no?, que tienes a lo mejor por parte de tus ancestros. Y ten cuidado con los hombros y con los codos, porque por ahí puede haber también como algún problemilla. Ten cuidado con fracturas. Y trabaja mucho con la energía de Júpiter del jueves, que te va a ayudar a todo lo que tiene que ver con proyectos, con trabajo y con temas legales. Trabaja con la energía del oro para que tú también puedas escuchar las cosas que son importantes para ti, pero que tú también aprendas a expresarte en el momento que tú quieres y decir las cosas que realmente son importantes para ti. O sea, no te quedes callado cuando a lo mejor es momento no de pelear ni nada, sino a lo mejor como decir, oye, esto me está pasando, esto quiero, esto es lo que yo deseo y esto es lo que voy a hacer. Y los números son 36, 9 y 24. Y ahora veamos con Libra. Libra, no te desesperes, vienen ahorita muchos cambios para ti. Veo que de repente estás con mucho miedo, con mucho enojo, como si estuvieras enojado con la vida y con todo lo que está alrededor. La vida no está siendo negativa contigo, sino que la vida se está acomodando para tus proyectos y para que las cosas que tú quieras las puedas lograr. Vienen muchos cambios para ti, vienes también como cierre de ciclo,
Vienen muchas cosas y muchas oportunidades para ti, entonces no pongas ahora sí que todos los huevos en la misma canasta, sino empieza tú también como a ver qué otras opciones puede haber en tu vida y piensa de las cosas que tienes buenas en tu vida y no las eches a la basura por desesperación. Tienes que trabajar la paciencia porque parte a lo mejor de todo lo que está pasando, de lo que estás en espera, puede ser porque tienes que trabajar esa paciencia, confiar en ti y las cosas se van a dar de la mejor manera y vas a lograr muchas de las cosas que tú quieres. Vienen 2 viajes importantes para ti antes de que termine el año y viene también un regalo o un dinero antes de que termine noviembre. Y ten cuidado con todo lo que tiene que ver con problemas de la piel, urticaria, si por ejemplo a lo mejor vas a la escuela, no que puedas hacer piojos o se te caiga el pelo, todo lo que tenga que ver con la piel, ahora sí que de todo el cuerpo y también con los moretones. Y trabaja mucho con la energía de Júpiter también para todo lo que tiene que ver con cosas legales, con cosas de trabajo, de proyectos, de fortuna. Y también trabájalo en jueves, eso también te va a ayudar mucho. Trabaja con la energía del color rojo para tener esa fuerza, para poder lograr todas las cosas que tú quieres. Y trabaja mucho también con la energía del halcón. Te va a ayudar también como a ver mucho más allá para poder lograr las cosas que realmente son importantes para ti y que realmente veas qué es lo que tú quieres en este momento. No nada más veas hacia el frente, sino ve mucho más allá. Obviamente al frente, atrás, ni para agarrar vuelo, pero me refiero como vete como hacia más. O sea, ¿qué hay más allá? ¿Qué más hay allá de todo lo que está ahí pendiente? Los perros de mis vecinos, ¿verdad? Que luego no me dejan hacer las cosas. Y los números son 9, 25 y 36. Escorpio, no tengas duda, no dudes de ti, las cosas van a empezar a funcionar, las cosas van a empezar a salir a la luz. De todas aquellas cosas que estaban a lo mejor como guardadas, que estaban en una pausa, de repente van a empezar a salir. Entonces tú pon ahorita que ahora sí que todo lo que tú quieres en este momento, pues, como si fueran las cartas sobre la mesa, pero sobre todo para ti, y no dejes que a lo mejor esas dudas hagan que eso que tú quieres para ti en este momento no lo puedas lograr. Empieza a trabajar en lo que tú quieres, sobre todo en construir pues un proyecto, un camino, en todo, en el amor, en el dinero, en la familia, en todo lo que tú quieras. Empieza a construir un castillo, empieza a construir un camino para poder lograr llegar a ese castillo y las cosas van a empezar a fluir muy bien para ti. Viene una relación importante para ti. Si tienes una relación puede haber cambios también importantes para ti. Te sale que ahorita no es buen momento para embarazos ni para nada que tenga que ver con un bebé nuevo, porque puede haber como alguna complicación. Ten cuidado con problemas también de espalda y todo lo que tiene que ver con fertilidad. Trabaja con la energía del color gris, que te va a ayudar también a trabajar la energía, bueno, la luna te va a ayudar también a trabajar con la energía de la luna. Y el color gris también te va a ayudar a entender que puedes estar siempre como en donde tú quieras, como en esa parte a lo mejor de trabajar en la parte de la oscuridad, en la parte de la noche o en la parte del sol. Entonces trabaja esas dos partes, trabájalo en horarios intermedios, que sería a lo mejor como las 6 de la tarde, las 12 de la noche, porque eso te va a ayudar a que no tengas a lo mejor como que ser tan extremo, que encuentres un punto medio en tu vida y en tus decisiones. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con el estómago, colon, gastritis, colitis, toda esa parte. Trabaja también con la energía del color morado para transmutar toda esa energía. También límpiate porque también te veo que estás súper cargado. Y trabaja con la energía del caballo para que puedas lograr vencer obstáculos, pero también para que puedas brincar en el momento que tú quieres y puedas lograr las cosas que realmente son importantes para ti. Y los números son 10, 12 y 49. Sagitario, no desistas tampoco de tus planes, de tus proyectos. Vienen cosas buenas para ti. Tienes ahorita la responsabilidad de tu vida. Tienes todo en tus manos para que puedas lograr las cosas que tú quieras. No te desistas. También tienes que centrar tu energía en lo que es importante para ti. Tienes que hacer cambios en tu trabajo y en tus proyectos para que las cosas fluyan y puedas volver a ser exitoso, seas mucho más exitoso que antes. No pidas ser como antes en ningún aspecto, sino pides ser mejor en todos los aspectos. Con todo lo que has aprendido puedes lograr muchas de las cosas que tú quieres. Vienen proyectos nuevos para ti, viene dinero, vienen cosas importantes. Las cosas van a empezar a fluir, no te desesperes. Vienen viajes, vienen reencuentros también familiares o con personas que son importantes para ti. Y el dinero también va a empezar a fluir, o sea que no te preocupes en eso. Y ten cuidado con problemas de los huesos, de las articulaciones. Trabaja mucho también con la energía. También te marcan dos animales. Te marca el caballo para que puedas brincar los obstáculos y poder lograr las cosas que tú quieres. Y todos los animales que sean de mar.
para que también empieces a fluir emocionalmente, pero también que te sientas de repente como pez en el agua en aquello que tú sabes, en lo que tú eres bueno. Entonces vienen ahorita cambios, no te preocupes, las cosas van a empezar a fluir. Cuida el dinero también y trata de no gastar en cosas que no son importantes. Trabaja también con la energía del color morado para transmutar toda esa energía negativa y todas las envidias que puedas tener a tu alrededor. Y los números son 26, 4 y 32. Capricornio. Tienes todo ahorita para que las cosas fluyan, para que te empieces a mover. Viene un cambio de casa, de proyectos, de negocio. Vienen ahorita también 3 cosas o 3 oportunidades que te van a llegar, o 3 cosas que a lo mejor estabas esperando y se van a empezar a destrabar. Viene un proyecto que te van a ofrecer muy pronto antes de que termine el año, que va a ser bueno para ti, pero tienes que tener claridad realmente de qué es lo que tú quieres, porque puede ser que a lo mejor de repente estés dudando que eso no pueda ser bueno para ti y no le estás poniendo a lo mejor esa energía y esa fuerza para que las cosas fluyan, entonces eso se va a detener. Acuérdense que siempre a lo que más miedo nos da es justo lo que nos va a pasar. Entonces tienes que poner ahora sí que el ojo en aquellas cosas que realmente tú quieras. Aprende también a disfrutar la vida, empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer las cosas que realmente son importantes para ti. Ponle mucha atención a la parte física, a la parte del cuerpo, porque eso te va a ayudar mucho, independientemente de que le pongas también atención a la parte emocional. Puede haber algunos problemas legales o de juicios o algo relacionado también con todo lo que tenga que ver con sellos y con firmas. Trabaja con la energía del color azul, trabájalo en lunes con la energía de la luna. Y el color azul también te va a ayudar a ser más intuitivo, más perceptivo y a conectarte también con esa parte. Piensa como en los colores del mar, como en esa parte de todo lo que tiene que ver con las cosas emocionales. Ten cuidado con las pantorrillas, las rodillas y los tobillos. Y los números son 24, 49 y 56. Y trabaja también mucho con la energía del tigre. También te va a ayudar para que puedas defenderte en el momento que tú quieras, pero también a lo mejor como pasar desapercibido en el momento que no es importante. O sea, trata de no pelearte por cualquier cosa. Trata a lo mejor de externar lo que tú quieres, pero no te pelees, no te enganches por cosas y situaciones que realmente no valen la pena. Y ahora veamos con Acuario. Acuario, se ve que las cosas han estado fluyendo en tu negocio, en tus proyectos, en tus relaciones, pero todavía hay muchas cosas que tienes que sanar y a las que les debes de poner atención. Sana tu niño interior, deja de cargar con cosas que no te corresponden. Trata de no pensar que todas las personas tienen que hacer las cosas que tú quieres, sino tú trata de ser también mucho más flexible. Trata ahorita también de hacer una pausa, de ver qué es lo que tú quieres. Trabaja mucho también con la parte física, trabaja con la salud, ahora sí que física, mental, espiritual. Abre tu corazón a nuevos proyectos, nuevas oportunidades, pero también a perdonar y aprender a perdonarte también, porque traes muchas cosas cargando y eso puede ser que en algún momento te pueda crear algún sobrepeso o que te cueste trabajo bajar. Trabaja también con la energía del color amarillo para poder tener éxito, para poder lograr las cosas que tú quieres. Si en algún momento te quieres embarazar, trabaja también con la energía del domingo, porque te va a ayudar a que puedas brillar, a que puedas ser fértil para tus proyectos. Y trabaja mucho también con la energía de Mercurio para que puedas expresarte y decir las cosas que realmente son importantes para ti. Ten cuidado con problemas hormonales y con las rodillas. Y los números son 2, 9 y 48. Piscis, eres una persona que eres muy intuitiva, tienes mucha inteligencia, hay muchas cosas que tienes buenas, pero necesitas también creértelas. Trabaja mucho con la energía del búho, te va a ayudar también como a ser más intuitivo y que también entiendas muchas cosas también como de la parte oculta, de la parte del misterio, como la parte esotérica y mística, porque tienes como esa conexión y en este momento estás muy abierto para poder recibir esos mensajes por medio de sueños. Entonces trata de conectarte con esa energía, aprende a escuchar a tus guías, a tus seres de luz que te van a estar dando mensajes muy importantes. Hay alguien que ya se murió que no te pudiste despedir, que hay una persona enferma en tu familia, es un hombre que va a necesitar de ti muy muy pronto. Va a haber una reunión alrededor de esta persona muy muy pronto, espero que no sea nada malo, y hay algo que vas a tener que arreglar o que vas a estar como incluido para arreglar algo que tenga que ver con un intestado, con algo de un testamento o algo que tenga que ver con escrituras. Ten cuidado con todo lo que tenga que ver con fuego, con incendios, con quemadas, porque pues, estás como muy propenso a que haya como algún problema así. Y ten cuidado también con todo lo que tenga que ver a lo mejor con los huesos, como que vaya a haber como algún problema a lo mejor de osteoporosis o algún problema que tenga que ver con huesos o con que se rompa algún hueso.
Y trabaja mucho también con la energía del color blanco, te va a ayudar también a que pues sanes toda esa parte, a que ahora sí que es como si te resetearas para que estuvieras mucho mejor y tuvieras más claridad en las cosas que tú quieres. Trabájalo el lunes también con la energía de la luna para que las cosas empiecen a fluir. Trabájalo también en viernes con la energía de Venus, que es la parte del amor, para que tengas más amor propio. Y trabaja con la energía de la paloma. Y esa paloma, piensa que es esa paloma mensajera, esos guías, esos seres de luz que te están dando los mensajes que realmente necesitas escuchar en este momento. Y ten cuidado también con el cuello, todo lo que está con el cuello, ya sabes, digestión, tiroides, cervicales, digestión, porque también puede haber como algún problemilla. Y trata también ahorita de no pelear, no engancharte, no tomar decisiones precipitadas en estos momentos, porque puede ser que a lo mejor actúes por impulso y tomes una decisión de la que a lo mejor no quieres o no quieres esos resultados. Y los números son 6, 9 y 5 y trabaja mucho también con la energía del gallo. También te va a ayudar a entender en qué momento tú puedes como gritar, como en qué momento puedes contarle a las personas que ya estás despierto, que ya estás teniendo esa conexión con tus guías, con tus seres de luz, o en qué momento a lo mejor debes de estar callado. No todas las personas están listas para recibir todos los mensajes que les tenemos que decir. Entonces de repente hay que ser un poquito más cauteloso. Espero que estén teniendo un gran inicio de semana, buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.